Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre los procedimientos de control constitucional, como lo son el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. El control convencional es creado para proteger a la Constitución, tanto en su parte orgánica como en su parte dogmática, de las violaciones que pueda hacerle alguna autoridad a esta. Yo voy a hablar sobre el juicio de amparo. El juicio de amparo es una institución jurídica que se tramita y se resuelve normalmente por los órganos del Poder Judicial Federal, a instancia del gobernado, que considera que ya sea una norma o un acto o una omisión de la autoridad afecta su esfera jurídica por ser contraria a los derechos humanos que son contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Tiene principios constitucionales como lo son el principio de instancia de parte agraviada. Esto quiere decir que solo la persona vulnerada de los derechos es la persona que puede promover el juicio de amparo. Tiene algunas excepciones, pero es por lo general. También tenemos el principio de definitividad. Esto quiere decir que se tienen que agotar todas las instancias antes de recurrir al juicio de amparo. Agotar los recursos de primera instancia, ya que el juicio de amparo es considerado de segunda instancia. También está el principio de prosecución judicial. Esto quiere decir que hay un procedimiento que debe de seguirse y que está en la ley. Tenemos el principio de estricto derecho. Esto quiere decir que la autoridad jurisdiccional que resuelva el amparo tiene que apegarse a lo que se pidió en la demanda de amparo, no puede suplir deficiencias, sino apegarse simplemente a lo que se pidió. Y el principio de relatividad, que esto quiere decir que las sentencias de amparo no causan efectos erga omnes, solo es para la persona, válido para la persona que lo promovió y que ya tiene una sentencia, ¿ok? El juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias entre normas generales o actos u omisiones de autoridades que contravienen con los derechos humanos o restringen la soberanía de los estados o la federación. Las partes legitimadas para promoverlo, como ya lo mencionamos, es únicamente por la parte a quien se perjudique la ley o el acto que se reclame. Y el efecto de sus sentencias, como también lo mencionamos, se define sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la actuación que le corresponde. Y el marco jurídico, la base constitucional, el fundamento constitucional son los artículos 103 y 107 y hay una ley de amparo que como tal explica el procedimiento y se es supletoria también el Código Federal de Procedimientos Civiles, próximamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y también se utiliza la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es el que resuelve. Y aquí tenemos la substanciación del amparo indirecto. El amparo indirecto se promueve contra actos u omisiones de la autoridad ante los juzgados de distrito, perdón, y como tal aquí podemos observar cómo es el procedimiento. Y tenemos el amparo directo, que es contra sentencias o fallos de la autoridad jurisdiccional que terminen con un juicio, se promueve entre los tribunales colegiados de circuito y aquí también podemos observar la substanciación o el procedimiento del amparo directo desde cómo se presenta hasta cuando se da como tal un fallo. Eso es todo por mi parte. Sigue la controversia constitucional. En este escenario, a la controversia constitucional, el cual este es un tema en el cual dentro de las normas y el derecho mexicano consiste en un juicio que solamente se promoverá ante el máximo órgano judicial en México, el cual, como sabemos, es uno de los tres poderes de la Unión y es el que está representado por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto con el motivo de resolver conflictos en que surjan entre poderes federales, poderes de las propias entidades federativas, órganos de gobierno de la propia Ciudad de México también, o entre órdenes de gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución por parte de los órganos señalados anteriormente. Y en todo momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser el ente encargado
estar al pendiente de esta situación, que es la controversia constitucional. Por otra parte, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio cuando un poder o autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general, como bien lo pueden ser una ley, un reglamento, un decreto, y con ello ejerce funciones que le corresponden a otro nivel de gobierno o también a otro poder. Estas mismas pueden ser impugnadas todo tipo de actos de autoridad y normas de carácter general, excepto en lo relativo a la materia electoral, como también lo es en el amparo. Por otra parte, el objetivo de la controversia constitucional es que tiene como finalidad primordial fortalecer el federalismo de las entidades federativas al tener México un sistema federal de gobierno en el cual no es de una forma descentralizada para tomar en cuenta la participación democrática de todas las entidades federativas. Está también garantizar la supremacía constitucional, misma que está tipificada en el artículo 133 de nuestra Constitución. También tiene en cuenta las normas y leyes mexicanas. Esto para garantizar un Estado de Derecho pleno. Después tenemos que tener solo al Poder Judicial como único ente facultado para iniciarlos como parte. También no es posible iniciar controversias constitucionales contra el mismo Poder Judicial, ya que él es el órgano que va a estar viendo la controversia en todo momento y es exclusivamente competencia del Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tenemos el mismo procedimiento de esta controversia constitucional en el cual marca en la Cámara de Diputados se contempla que el legislador pretenda imponer una demanda de controversia constitucional, deberá presentar una solicitud por escrito ante la Junta de Coordinación Política, de la cual solicitará a la mesa directiva que el área jurídica de la Cámara emita en un plazo no mayor de 5 días una opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia de la misma. En caso de ser procedente, se someterá a votación del Pleno. Y también cabe destacar que el mismo presidente de la mesa directiva va a velar por los intereses de la Constitución, esto al tratar de tener una discusión sobre este tema. Por último, la acción de controversia constitucional es algo que está tipificado en nuestro artículo 105 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto en su primera fracción marca quiénes pueden ser partes, que eran las que ya mencionamos anteriormente, con la exclusión obviamente del Poder Judicial, el cual es el que está representado, como ya se dijo anteriormente, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será el único órgano que no participará de esta controversia, ya que será el que la esté regulando en todo momento. Y también se marca su propósito en ese artículo en la primera fracción. Bueno, luego yo voy a hablar de la acción de inconstitucionalidad. Quise agregar como una introducción a este tema y tenemos que la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo jurídico previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es garantizar la supremacía constitucional mediante el control abstracto de normas generales, y pues tenemos que son las leyes, tratados internacionales, reglamentos o decretos que se consideran contrarios a la Constitución. Después tenemos lo que es una definición de la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, pues en esta diapositiva vamos a ver lo que es su fundamento. La acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que se tramita exclusivamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se interpone para denunciar la posible contradicción entre una norma general y la Constitución, con el fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez total o parcial de dicha norma. Y para finalizar, pues tenemos lo que es el fundamento. Está regulada en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución y en la ley reglamentaria correspondiente. Aquí tenemos 4 de las características principales de la acción de inconstitucionalidad.
La primera es que debe de presentarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la norma impugnada. Se resuelve en única instancia y si declara la norma inconstitucional, esta queda sin vigencia ni aplicación futura para toda la sociedad. La resolución requiere al menos 8 votos de los 11 ministros para declarar la invalidez de la norma y por último tiene efectos vinculantes para todos los poderes y autoridades del país. Y bueno, como una conclusión de este tema, es que la acción de inconstitucionalidad es un instrumento fundamental para preservar la supremacía de la Constitución, ya que permite a ciertos actores legitimados impugnar normas generales que contravengan los preceptos constitucionales. Su resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo invalida la norma cuestionada, sino que tiene efectos generales y vinculantes para todas las autoridades y la sociedad, asegurando así el respeto a los derechos humanos y al orden constitucional. Este mecanismo fortalece el Estado de Derecho al garantizar que ninguna norma pueda prevalecer si se contradice en la Constitución. Y Y pues esto sería todo. hasta aquí sería nuestra participación de un análisis de los temas que hemos visto en este curso de la materia y unidad de aprendizaje.